Hola amigos, ¿cómo están? Espero que tengan un feliz día. Ahora vamos a hablar un poco de mi infancia. Veamos en qué parte de mi historia se retratan o se recuerdan algunos de ustedes. Soy la tercera hija de una mujer muy bella. Mi mamá tenía 2 hermanos, un varón y una hembra. Mi abuela, una mujer luchadora. A sus 18 años mi mamá abandona el mesón de la abuela, donde mi abuela rentaba una habitación y vendía comida a los comensales del mesón. Mi mamá no aceptaba ese estilo de vida y quería ella tener una oportunidad de vida diferente. Mi tía se adaptaba al sistema y apoyaba a mi abuela en lo que era la elaboración y la venta de comida. Un día mi mamá conoció que llegó a comer allí, a ese mesón, el que fue mi papá. Mi papá trabajaba en una oficina y a mi mamá le impresionó el aspecto, lo guapo que era mi papá, y no se fijó en la edad, que era 20 años mayor que ella. Un día mi mamá se escapó con mi papá y mi abuela la anduvo buscando hasta que dio con el paradero de mi madre. Consecuencia de ello, nacimos 5 niños. Con lo que mi mamá no contaba era que mi papá era un hombre muy enamorado y le gustaba el trago. Consecuencia de eso, tengo muchos hermanos, tanto que tengo mayores que mi mamá. Un día, mi papá, llegando muy tomado a la casa y en una de sus borracheras, llegó armado y causándole celos porque dejaba a mi madre sola. Siempre pensaba que mi madre lo engañaba, sabiendo que él era el que tenía un montón de hijos regados y un montón de señoras que esperaban la quincena, que esperaban el mes para poder sostener y sustentar a sus hijos. Mi mamá, viviendo en un apartamento de esos populosos edificios en San Salvador, esperaba a que mi papá llegara a dejarle el gasto. Ese día mi padre llegó tomado y llegó armado y peleando con mi mamá la asustó. Consecuencia de eso, mi madre tomó una bolsa y sacó a sus 4 niñas entonces y embarazada de su 5.º hijo. Y mientras mi padre sale a revisar qué le sucedía a su vieja arma, se la mete en la bolsa trasera del pantalón y le da un disparo en su nalga. Se lo llevan en una ambulancia y mi mamá aprovechó el momento y salió con nosotros sin percatarse que lo que llevaba no era más que unas ropas de nosotros en las cuales llevaba nuestras ropas interior y pocas ropas de nosotros. Y esa fue la inmigración a la casa de la abuela. La abuela vivía en un hermoso lote, el lote que ella rentaba a un señor en las periferias de la capital. Un señor muy bello, un señor extraordinariamente hermoso a mi parecer. Lo veía grande. Usaba siempre pantalones a media pantorrilla y no usaba zapatos. Ese señor lo veía yo tan fuerte a mis 3 años y medio de edad. Y era al que mi abuela le rentaba un pedazo de tierra. Ahí tenía el famoso rancho.
Un rancho que a mí me impresionó desde que llegué. Parte de bajareque, parte de lámina, y ahí vivía mi querida abuela. Ahí llegamos a vivir, mi mamá pidiendo posada y mi abuela aún molesta por el abandono, pero con el amor de madre nos recibió. Y así llegamos a vivir con mi abuela. En la casa de mi abuela ya vivía mi tía, ya vivía mi tío, y mi tía tenía 3 hijos. Y así la familia creció. Mi madre, dependiendo todo ese tiempo de mi papá, aprendió a salir a vender a las calles. Y ayudada por mi tía, que era la especialista, le enseñó lo que era la venta de fresco de horchata. Le ayudaron a preparar un galón. ¿Quién no conoce esos galones de lámina que hacían los hojalateros? Y hizo un galón de horchata y en un balde de los que usaban los albañiles para hacer sus mezclas de metal, puso su hielo y salió por las calles de la colonia a ofrecer su fresco. Y así fue como mi mamá incursionó, con vergüenza al inicio, pero sabiendo que tenía que sustentar a sus hijos, a vender la horchata y hacerse famosa posteriormente, no solo por la venta de fresco, sino por una deliciosa sopa de patas. Ya la esperaban y se hizo famosa en esos años mi mamá. Mi tía, que iba más avanzada en cuanto a los negocios, incursionó en la deliciosa venta de leche con vainilla, con aquella famosa leche en botellas de vidrio Copinap. Salía mi tía y ya vendía en un mercado más formal, y salía y vendía. Y le enseñó a mi mamá que esa sería una opción un poco más formal para obtener más clientes. Y empezaron a incursionar vendiendo la leche en esos cántaros de metal que traían unas tapas, y que yo tan pequeña, pero con una curiosidad, me encantaba ver cómo mi tía preparaba esas botellas de leche, echándolas en los cántaros y poniéndole después la deliciosa vainilla. Esas botellas de leche vacías quedaban blanquitas, blanquitas, porque era una leche muy espesa. Y así empecé a ver que mi mami y mi tía salían a vender la leche al mercado. Me encantó ese estilo de vida. Veía que mi mamá venía cansada, pero con comidita. Y eso a mí me encantaba. Y decía, yo quiero ser como mi mamá. Yo quiero trabajar como mi mamá. Y le pedí a mi mamá que me comprara un delantal. Y mi mamá me compró mi primer delantal de manta. Emocionada por eso, empecé yo a querer también incursionar en el negocio. Siempre queriendo ver las posibilidades de cómo yo así me hacía empresaria. Bajaba mangos de la escuela a veces y los iba a vender al caserío en el que vivíamos en el rancho de mi abuela. Ahí me quedaba una escuela bien cercana, a una cuadra. En el interior del caserío estaba la famosa escuela del cantón. Ahí llegaban niños de las colonias, niños de notificaciones y de caseríos. Llegaban tanto descalzos como calzados. Llegaban con bolsones como con cuadernos en bolsas de plástico, de las cuales yo fui también. Llegábamos algunos con chancletas, a las cuales terminábamos a veces amarrándolos con pajillas cuando se nos reventaban, o cosidas con el famoso
cordel o cáñamo. Pero era una escuela en la que lo que más vibraba era la alegría infantil. Era la escuela del cantón. Ahí conocí a muchos amiguitos y muchas amiguitas y tenía la experiencia más grande de mi vida en ese universo diversificado donde podía ver a esas hermosas mujeres que eran las maestras, a las cuales admiraba con una gran pasión. A mis amigos estaban los varones y las hembras, con los que jugábamos, con los que peleábamos, pero disfrutábamos. Al inicio había ausencia de pupitres, por lo cual nos peleábamos a los que llegaban más tarde y terminábamos de panza en el piso. Con el tiempo llegaron los pupitres de madera, donde eran unas mesas largas con sus bancas. Y los más pequeños siempre íbamos en la parte de adelante. Ahí me tocó estar, por lo general, con un compañero o una compañera que eran los más pequeños que yo. Éramos aproximadamente 3 o 4 y nos tocaba siempre estar juntos. Y ahí pasábamos las mañanas de estudio en la escuela, con las famosas tazas que daban a veces el gobierno, unos refrigerios y unas clases que habían, que eran las clases que más me encantaban, las clases de urbanidad y cívica, así como en ellas incluían estética, donde nos enseñaron a hacer comida. Era la clase de cocina dentro de esa misma materia. Aprendimos a hacer la sopa de res, la sopa de pollo, sopa de frijoles, donde participábamos todos los niños y llevábamos una verdura, llevaban otro que llevaban la carne, de acuerdo a su capacidad, así era lo que llevábamos todos. Llevábamos nuestros platos para poder comer. Siempre recuerdo que cuando hacíamos sopa nos pedían el plato hondo y el plato pacho para poner los vegetales. Era una escuela muy bonita, con un espacio tan amplio donde estaba zacate, que nosotros le decíamos la grama. Ahí dábamos de vueltegato y hacíamos competencias de vueltegato hembras con varones. No había prejuicio, no había nada, ahí solamente éramos un grupo de niños aprendiendo y divirtiéndonos. La pobreza era algo que no existía en esa escuela. Era un mundo de niños queriendo salir adelante y divirtiéndose, cada quien en su forma de vida. Por lo general, siempre me agarraba la tarde, porque nunca me gustaba irme antes de tiempo. Aparte de eso, estaba aprendiendo ya a apoyarle a mi mamá, porque mi mamá incursionó con lo que era, aparte de la leche con vainilla, la venta de fresco. Mi mamá se estaba haciendo, para una niña pequeña de 7, 8 años, empresaria. Con día la veía con esos hermosos delantales, mi mamá moviendo esas caderas características de esas mujeres con cintura pequeña y caderas. Y yo quería aprender a ser como mi mamá, quería aprender a ser esa empresaria. La admiraba mucho y me iba a la escuela hasta que escuchaba el sonido de la campana, que era tocada por la directora del cantón, y salía corriendo. Muchas veces me castigaban con un ladrillo que nos ponían en la cabeza, que sosteníamos con las manos para poder respetar el horario. Y mis compañeros se me quedaban viendo como: fuiste castigada porque viniste tarde. Y yo, haciendo una mirada de enojo para disimular mi pena, pasaba la primera hora de clase en mi castigo. Aprendí a jugar allí el famoso tilinte con las compañeras, que dábamos vuelta y vuelta y luego nos soltábamos. Aprendimos a jugar el yoyo, el trompo. Como estábamos diversificados con varones y en mi casa habían 2 varoncitos, mi hermano y mi primo, aprendimos a jugar la chibola,
la hondilla que tirábamos las semillas de higuero. A subirnos a los palos había un árbol de zucchini en el solar de mi abuela y ahí aprendí a subirme tanto que cuando mi abuela nos quería castigar por alguna travesura, aprendí a subirme lo más rápido posible al árbol de zucchini, sabiendo que a esa altura no me alcanzaba mi abuela. Era una temporada muy bella, a mi parecer de niña. Iban avanzando los años y yo no perdía la perspectiva de ser empresaria. Así que le pedí a mi mamá que por favor quería yo ayudarla. Y mi mamá, ni lenta ni perezosa y con la necesidad que tenía de ayuda, me puso mi primer venta de fresco a los 10 años en la parada de buses del caserío que lindaba con la colonia. Ahí aprendí a vender fresco y a vender cocos. Fue impresionante la destreza que adquirí con un pedazo de corpo chiquito y en el que aprendí a pelar los cocos y a vendérselos a la clientela. Una clientela que no veía a esa niña pequeña y se retiraba. Por el contrario, me compraban. Y con el tiempo fui diversificando mi negocio y como tenía una banca y la señora que estaba a la orilla de la acera me había dado un espacio, una bella señora a la que yo amé mucho, que tenía un molino, me cuidaba, me observaba y miraba que todo estuviera bien y yo me sentía querida por ella. Esa señora tenía una hija que iba al ISRI y yo veía de que se bajaban frente a la casa de ella, que era la calle principal de la colonia, muchos niños y muchos de los padres llegaban tarde. Y yo ofrecí mis servicios para recolectar a esos niños y sentarlos a la banca. Ahí iban los niños con algún tipo de discapacidad y yo los recibía y les cobraba a cambio una moneda a sus mamás. Y en ese caserío donde viví, fui muy feliz. Éramos una gran familia en ese lugar. Estaban las señoras que vendían minuta, que tenían sus hijos, que fueron nuestros amiguitos y amiguitas. Estaban las de las tortillas, el barbero, la de la tienda, el que arreglaba zapatos, el que nos vendía agua, el que vendía el mango twist y así toda familia de trabajadoras y trabajadores y nosotros muy contentos. Éramos, por decirlo así, una gran familia. Fuimos creciendo con sus hijos y fuimos desarrollándonos y vivimos una infancia muy bonita en la que nosotros salíamos y en muchas ocasiones en la hora de la tarde cuando jugábamos la famosa pelegrina o el caracol, salíamos y comíamos y compartíamos aquellas tortillas frías que habían quedado del almuerzo con limón y sal. En experiencias inolvidables. En algunas ocasiones le decíamos a mi abuela que no íbamos a almorzar porque íbamos a jugar con los vecinitos y salíamos por esos cercos del caserío a conseguir esos tomates que ahora los conozco como cherry y en aquellos tiempos se daban por los cercos y la mora y hacíamos sopa de mora y comíamos los tomates cherry. Les quitábamos algunas tortillas a nuestras madres y salíamos corriendo. Hacíamos un hoyito en el solar de la abuela y a la vista de la abuela, mientras mi abuela hacía la comida y la preparaba siempre para los comensales, los vecinos del caserillo que le compraban, nosotros hacíamos nuestras sopas aparte con nuestros vecinitos.
Era una infancia donde había una inocencia y una hermandad y donde todos aprendíamos. En la casa de mi abuela recibía a esos niños de sus madres que iban a trabajar y no tenían quien los cuidara, y éramos una gran familia, nosotros de pequeños también, supervisando a esos niños, donde aprendieron a caminar, donde aprendieron a saltar los famosos charcos, que son las canaletas por donde pasaban las aguas de los lavaderos. Y aprendimos a armonizar entre los vecinos, a cuidarnos unos con otros, a saber quién era quién y a ponernos en recomendación madres con madres. Fue una etapa de mi vida muy feliz. En esa etapa de mi vida, quien formó parte de mi vida, que me marcó mucho, fue mi tía, mi famosa tía, a la que quiero con el alma y de las que voy a hablar en un próximo episodio. Por favor, si de alguna manera te has recordado de los juegos de esa infancia en la que pobremente pero feliz, te invito a que no te pierdas el próximo video. Hasta pronto.